Contar un país desde la emigración. Narrar una nación que se conoce, se ama, pero que también duele, y hacerlo desde el destierro, muchas veces con el Atlántico de por medio. Esa es la historia de los dos invitados a este programa hoy de La Voz de tus Derechos, un espacio donde nos acercaremos justamente al tema de escritores exiliados, contar desde lejos. Y para hablar de ese tema, tenemos a alguien en el estudio que reúne todas las condiciones. Es un escritor, pero también es un desterrado. Se trata del escritor cubano Amir Valle, que vive desde hace mucho tiempo en Berlín, Alemania. Un gusto tenerte aquí, Amir. Gracias por la invitación, Joanis. Y al otro lado de la línea, como es tradición ya en La Voz de tus Derechos, tenemos a alguien que ha utilizado la literatura, las palabras y la escritura también como una denuncia, una manera de señalar la impunidad y reclamar justicia. Se trata del salvadoreño Jorge Galán. Jorge, radicado ahora en España, habla hoy con La Voz de tus Derechos. Un gusto tenerte aquí, Jorge. Bueno, gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar conversando con ustedes. Bueno, pues volviendo contigo, Amir, adelantaba que este iba a ser un programa para la escritura, las palabras, la reflexión, pero sobre todo para ese dolor que se acumula cuando uno tiene que vivir de manera obligada fuera del país que lo vio nacer. Y sé que eres un escritor que ha echado mano también de las herramientas del periodismo, la investigación, para crear una obra imponente, una obra que tiene como centro la realidad cubana, una obra que te obliga a tener la oreja pegada en esa cotidianidad. ¿Cómo logras, Amir, desde el exilio, mantenerte en contacto con esa realidad y que la distancia no desenfoque la mirada? Mira, primero, gracias por eso de obra imponente, ¿no? No creo que sea así. Salir de Cuba tiene un reto, como tú bien dices, porque dejas muchas raíces, muchos puntos de contacto detrás. Pero implica también algo que es el descubrimiento de ese mundo de la información que, como tú sabes, también en Cuba nos falta. Nosotros en Cuba decimos que usualmente uno va con caballos como orejeras, ¿no? O sea, mirando solamente la realidad que se te permite en la isla. Pero cuando uno sale fuera de Cuba y está obligado a vivir en esas circunstancias, y además es como yo, un fan de la información, eso te permite ver la isla desde una perspectiva tan abierta que a veces uno mismo se sorprende. Uno tiene la posibilidad de leer todo tipo de información sobre la isla, todo tipo de periódicos, ver la televisión desde otra perspectiva, entender, digamos, lo que entienden como Cuba, otras culturas, y eso hace que de pronto esa mirada que uno tenía un poco cerrada se abre completamente. O sea, ¿que crees que la emigración también te ha ayudado quizás a tomar la debida distancia para analizar fenómenos que no veías? Totalmente cierto. La realidad es que de pronto todas las preguntas que tú en Cuba no te hacías, comienzas a hacértelas, pero la haces desde la distancia, digamos, a lo Stanislavski. Te vas un poco atrás y puedes mirar esa realidad y analizarla desde todas las perspectivas. Eso te enriquece Cuba. Lo curioso es que mucha gente, los libros que yo he escrito desde que salí de Cuba, mucha gente se sigue cuestionando si yo no vivo en Cuba, si yo no voy a Cuba, si yo no viajo a Cuba, ¿no? Bueno, si se cuestionan eso es que lo estás haciendo bien, que no has perdido lo que puede llamarse el sabor de la realidad. Y me voy con Jorge porque también siento que cuando el escritor está exiliado tiene que responder muchas preguntas. Las preguntas de los nuevos amigos que hace en el lugar donde está, de los nuevos lectores. Y Jorge es alguien que todos los días se enfrenta a esas preguntas, las preguntas que se le hacen sobre El Salvador, sobre la situación, sobre el conflicto que sacudió a ese país de Centroamérica durante tanto tiempo y dejó una estela de dolor e impunidad. Y Jorge, tu novela Noviembre es justamente un deseo prácticamente desesperado de que se haga justicia, ¿no? Justicia fundamentalmente por el asesinato de 6 jesuitas españoles y 2 mujeres salvadoreñas en 1989. ¿Cómo has logrado que tus lectores ya fuera del Salvador vean tu novela más allá de un libro que se abre, se termina, se cierra y la historia queda allí? ¿Has logrado eso? Bueno, en buena medida sí, porque es un caso que es de actualidad. Aunque sucedió en el año 89, es un caso que continúa abierto porque los culpables continúan impunes.
La salida de mi libro un poco después coincidió con un nuevo pedido de extradición del juez Eloy Velasco en la Audiencia Nacional Española, pues hizo un pedido de extradición de los asesinos de los sacerdotes jesuitas y de las dos mujeres salvadoreñas. Sin embargo, el gobierno de mi país no ha accedido a entregar a estas personas. Hay un solo capturado que se encuentra en Estados Unidos que probablemente sea extraditado. Así que, dado que es un tema de actualidad, pues la gente creo yo que lo ha visto con otros ojos, no solo desde el punto de vista histórico de lo que sucedió, sino de algo que todavía está luchando por cerrarse. Claro, es una literatura que estremece precisamente porque no estamos hablando de un capítulo cerrado, no estamos hablando de historia. Y de historias e historias, voy a hablar contigo, Amir, porque recuerdo haber leído con mucha pasión, pero también prácticamente en estado de shock, libros tuyos como Jineteras del año 2006, enfocados fundamentalmente en el tema de la prostitución en Cuba, la prostitución que está más afiliada con el turismo, con el extranjero que viene. También un libro magnífico, Habana, Babilonia, de 2008. Y son libros que trascienden la literatura para convertirte prácticamente en un cronista de la realidad. Ahora bien, ¿qué problema te trajo ese tipo de escritura en un país donde hay que medir muy bien las palabras? Bueno, primero hay que recordar que era la época en la que todo el mundo atacaba justamente a la Revolución Cubana y a Fidel Castro, acusándolo con ese tema. Y que de pronto un escritor que yo tenía la suerte de ser bastante reconocido en Cuba, como tú bien recuerdas, y que de haber obtenido premios nacionales, etcétera, se pusiera a hablar de ese tema, eso despertó todas las alarmas en el culturalismo oficial, ¿no? Y por supuesto, la respuesta más directa que yo podría darte, Joanny, es que yo vivo en Berlín justamente debido a eso. Es decir, fui desterrado justamente porque al ser una figura conocida, al tener la posibilidad de que mis libros ya comenzaban a circular en Europa, en editoriales de importancia, sería demasiado, y además el hecho de no poder vincularme a todos los esquemas de represión que ellos tenían, les impedía hacer algo contra mí directamente y además sería muy escandaloso. Entonces decidieron desterrarme. En uno de mis viajes a España me impidieron regresar a la isla. Por eso siempre digo, yo soy un desterrado, no un exiliado como tal. Y a la hora, la verdad, Joanny, no sé si decirte si tengo que criticarlos o agradecerles que lo hayan hecho. Te abrieron un mundo también. Exactamente, de algún modo me abrieron a un mundo y a partir de ese momento mi literatura comenzó a ser internacionalmente conocida con una fuerza que realmente yo hoy me estoy asombrando de eso mismo, ¿no? Jorge también ha tenido que salir prácticamente con un incendio detrás, ¿no? Temiendo por su vida de El Salvador. Jorge, ¿te sientes protegido en el exilio? ¿Llegan hasta ese lugar de España donde vives las amenazas, el miedo? El miedo no, más bien es el miedo por la familia que queda. Lo que sucede es que alguien que toque ciertos temas en El Salvador todavía corre cierto peligro, ¿no? Todavía es muy complicado hablar de ciertas cosas, pero sobre todo porque las heridas no se han cerrado. Cuando vivís en un lugar como El Salvador, siempre tenés que hacerte muchas preguntas. Y una de esas preguntas es cómo llegaste hasta ahí. Como un país que al inicio de los 90 se firma los acuerdos de paz, es ahora uno de los países más peligrosos del mundo. Y la respuesta tiene que ver con la impunidad precisamente, porque cuando estudias la historia de un país como El Salvador, ves que a lo largo de toda su historia, a lo largo de la historia del siglo XX, pues se dan repetidamente casos de impunidad. Las matanzas, la matanza de 1932, la matanza durante la guerra. Nuestro poeta más insigne, Roque Dalton, fue asesinado al inicio de los 70. Y todos esos crímenes, el del arzobispo Romero, el de los mismos jesuitas, todos esos crímenes están impunes. Entonces, con toda esa impunidad, te da la sensación de que vivís en un país donde puede pasar cualquier cosa.
Ahora, Jorge, ¿no crees que también por esto que cuentas de tu país y por lo que se ve en la literatura que escribes, al escritor le ha tocado asumir un papel que quizás debería corresponder a la justicia, a los jueces, a los tribunales, que es el papel de denunciar los crímenes? En tu caso, eso se percibe con mucha fuerza. ¿Sientes que cargas con ese papel en ausencia quizás de otros poderes, otras fuerzas cívicas en tu país? Bueno, no lo veo desde ese punto de vista, ¿no? Creo que mis obligaciones eran otras. Cuando quise escribir la historia de los jesuitas, yo me daba cuenta de algo, que había una breve conmemoración en la universidad, en la UCA, que fue donde los mataron, en la Universidad Jesuita de San Salvador, pero que la historia oficial estaba olvidando el caso. Y creo que parte de hacer justicia era traer el caso al presente y que hubiera memoria de él, que las nuevas generaciones no perdieran de vista todo lo que había sucedido durante los años 80. Entonces creo que esa sí era una obligación mía como escritor. Sobre otras cosas, pues no. Pero el problema con un país como El Salvador es que la justicia no existe, o prácticamente no existe. Ahora hay unos pequeños atisbos donde comienza a existir ciertas cosas, pero casos fundamentales pues permanecen ahí como heridas sin cerrar. La memoria, bueno, interesante, ¿no? Es como que si no lo cuentas se pierde, lo esconden, pasan la página. Amir, ahora que converso contigo me viene una y otra vez a la cabeza una frase de un poeta y dramaturgo cubano que definió muy bien este carácter insular de Cuba, que es... en una frase magistral dice: la maldita circunstancia del agua por todas partes. Esa es una frase de Virgilio Piñera. Y sé que también has definido tu obra y tu persona muchas veces así. Incluso dices que llevas tu patria a todas partes. Pero ahora vives en una ciudad cosmopolita, hiperconectado, lo decías hace unos minutos. También un país con muchas influencias. ¿Cuánto te ha cambiado también esa experiencia? Y... ¿Cuán cubano te sientes después de tanto tiempo de exilio? Bueno, me sigo sintiendo igual de cubano. Eso no me lo quita. En mi casa se come todavía la comida cubana. Mi esposa es una gran cocinera, siempre lo digo. Y todas las referencias, tú entras a mi casa y vas a ver a Cuba en todas partes, ¿no? Creo que, Ioannis, lo más importante de eso fue el hecho de que cuando yo llegué acá a Alemania, yo llegué a casa de alguien que yo conocía. Y ese fue nada más y nada menos que Heinrich Böll. Sencillamente porque lo conocíamos gracias a aquel plan Carpentier, en la que el Carpentier publicó prácticamente todas las obras de la literatura alemana, para referirme a ese caso. Pero justamente yo estuve viviendo donde durmió Alexander Solzhenitsyn. Es decir, y con todas esas cosas te das cuenta que de pronto no llego a un país extraño, sino llego a un país conocido. Quizás eso me haya de algún modo ayudado. Si hubiera ido a España, si mi destierro hubiera sido en España, netamente, a lo mejor hubiera sido distinto. Pero por eso yo creo que llegar a un país que uno conoce, a una cultura que de algún modo uno ha investigado. Yo soy un fan de la historia y me sé incluso las batallas de memoria de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ese tipo de vicios... ¿Te sentías en familia? Me ayudaron exactamente a sentirme en familia. Y quizás el hecho también de que las personas que me ayudaron en ese destierro, las instituciones que me ayudaron en la entrada a ese destierro, estoy pensando en la Fundación Heinrich Böll, estoy pensando en el Pen Club alemán, estaban muy familiarizados con los traumas de estos países de los cuales los escritores y periodistas tienen que emigrar. Y entonces eso hace también que ese puente sea mucho más, digamos, suave. Me parece que creo que... uno, si aterriza en un lugar donde las cosas le van mal, donde todas las circunstancias están en contra, el exilio puede resultar duro. En mi caso realmente no puedo decirlo así, ¿no? Eso iba a decir, Amir, porque como comentaba hace un rato, uno piensa también que al perder la referencialidad, la materia prima de la realidad que se comenta y se cuenta en los libros, el escritor va a ir apagándose poco a poco. Sin embargo, uno ve la literatura que has publicado en los últimos años y parece reproducirse. Por ejemplo, tengo aquí este libro, Las palabras y los muertos. Es un libro que fue publicado en 2006, pero ha tenido una edición en 2016. Y cada página da la impresión de que estás allí, de que sigues tomándole el pulso a la realidad. ¿Te ha, por ejemplo, resultado un freno también vivir desterrado en un país donde no se habla tu lengua?
Al contrario, ha sido un aprendizaje. Sí. Lo curioso es que cuando tú estudias el alemán y te das cuenta de lo preciso, eso te provoca como una especie de revisitación de tu propio idioma. Y te das cuenta de que hay estructuras que a veces están dormidas, que uno las usa y no se da cuenta. Y entonces mucha gente hoy me dice, eres casi que un preciosista con lo que estás escribiendo. Se lo debo al alemán. O sea, lo tengo que decir así. Y desde el punto de vista de las historias, esta perspectiva que te decía, que uno puede mirar Cuba desde distintos puntos, gracias también en los últimos años a esa irrupción de las nuevas tecnologías en Cuba, en la cual uno puede recibir desde la isla muchas cosas también, ayudan mucho a que uno no pierda la estructura. Claro, te mantengas conectado. Conectado. Y también algo que es muy interesante, en Cuba han cambiado las situaciones, pero los traumas humanos siguen siendo los mismos. Y mi literatura, como creo que la de Jorge, también son más referidas a los traumas humanos, que de algún modo ese trauma humano es el que sirve de una especie de denuncia y por eso es mucho más duro. Normalmente uno tiene que acordarse que había algunas personas que decían que era mucho más duro que se contara la historia de alguien que fue violado, mutilado, por ejemplo, en la Escuela de la Armada en Argentina, a que dijeran en la Escuela de la Armada fueron claro, tantas personas. O sea, las historias humanas siempre conectan mucho más. ¿No? En eso estamos de acuerdo, Amir. Y vuelvo con Jorge porque a pesar de que esta historia que has contado de cómo te ha ido a ti el exilio también tiene una dureza, un dolor, el dolor de la nostalgia, la distancia. Jorge hablaba de la familia que quedó atrás. En tu caso, ¿cómo haces, Jorge, para mantener el contacto, la referencialidad, la actualización? ¿Te basas en los emigrados que salen y te cuentan historias? ¿Cuáles son tus mecanismos para mantener la oreja pegada a la realidad salvadoreña? Bueno, en estos tiempos de internet, en estos tiempos de redes sociales, pues es casi imposible no estar en permanente contacto con gente de El Salvador y con noticias de El Salvador. De hecho, estaba escuchando a Amir que decía que desde fuera pues aprendí a ver otras cosas de la sociedad cubana, pues me ha pasado lo mismo. Cuando estaba inmerso en mi país, pues básicamente no me preocupaba por ciertos aspectos de los que ahora sí me preocupo, de los que ahora sí trato de aprender, estudiar, pensar. Pues creo que la conexión con mi país es mucho más fuerte ahora que cuando estaba adentro, porque cuando estás adentro estás en la inercia de la vida, pero desde afuera pues conectas muchísimo más. Es curioso, ¿eh? Eso de que la distancia lo que te hace es revitalizar el vínculo, quizás hacerlo más fuerte. La nostalgia también ayuda a potenciar un poco la cultura, ¿no? Sí. Yo me he sentido muy de mi país afuera. Adentro, pues, era inerte, ¿no? Pero afuera sí me he sentido con mucho más ímpetu de sentirme salvadoreño y todo el significado creo que crece mucho más. Desde la comida, todas las cosas. Increíble. Y es que tienes una de esas. O sea, tú hablabas de la Cuba que uno lleva, ¿no? Me imagino que a Jorge le pase lo mismo. De pronto esos escenarios, esos espacios, esas memorias que uno tiene del país, cogen como que un nuevo matiz. Claro. O sea, y en eso interviene la nostalgia. Tu deseo de recordar, de volver a vivir, de que no te corten esa realidad que por desgracia tuviste que dejar, de pronto hace que esto coja nuevos valores y reviva. No, y no solamente eso, Amir, sino que también te vuelves muy agudo en mirar la realidad a la que llegaste. Voy a aprovechar para leer aquí un comentario que nos han dejado en las redes sociales, en Facebook, en nuestro programa La Voz de tus Derechos, y es de Mario Peinbert Márquez. Mario dice que está completamente seguro que un escritor extranjero tiene más visión de la problemática de un país ajeno. O sea, tú ves cosas de Alemania que ni los propios alemanes ven. Exactamente, totalmente cierto es. Eso te hace un ser humano a medio camino entre Cuba y Alemania. Entre Cuba y Alemania. Y sobre todo porque de pronto te sientes con la responsabilidad de que si tú fuiste un escritor, como en mi caso, ¿no? Periodista, escritor, crítico en tu país, que se basaba en esos traumas humanos, en esas miserias humanas, llegas a un país en el que supuestamente te acogen, es decir, donde te dan refugio, te abren todas las puertas, y la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿seré desagradecido si saco también esas miserias humanas? O sea, ahí empiezan otras nuevas luchas del escritor. Un dilema muy, muy interesante. Muy interesante. Les recuerdo que están mirando La Voz de tus Derechos, un programa donde intentamos abrir una ventana allí
allí donde la puerta parece cerrada. Hoy esta ventana está llena de palabras, buena escritura, novelas, periodismo y muchísimo, muchísimo de nostalgia. Vuelvo contigo, Jorge, porque sé que tu novela Noviembre está ahora justamente en un proceso en que podría llegar al cine, en que se está trabajando para llevarla a la gran pantalla. ¿Crees que el lenguaje audiovisual ayudará a difundir la historia, la conmovedora historia, ayudará a clamar por justicia en este caso? Yo creo que sí, yo creo que el cine, bueno, tiene un alcance muy, muy grande. Y creo, no tengo ninguna duda que una película, pues, que hable sobre esta historia, pues llegará a muchísima más gente y su impacto será mayor. Es lo que creo. Muy bien, muy bien. En tu caso también, Amir, has coqueteado con el audiovisual. Cuéntame un poco tus experiencias al respecto. Mira, la primera experiencia fue con una película en Cuba bastante interesante, que es Los Dioses Rotos. Los Dioses Rotos de Darana estuvo basada básicamente en estudios de la prostitución que hizo él y en mi libro Habana, Babilonia, justamente la prostitución. Recientemente, o sea, el libro que se hizo en Panamá, sobre un héroe, justamente tratando de rescatar una historia, lo mismo que hizo Jorge Galán, muy interesante. A este señor fue decapitado por Noriega sencillamente porque denunció, era un héroe panameño y denunció el tráfico de drogas y todo esto que finalmente dio lugar a la liberación de Panamá de esa dictadura de Manuel Antonio Noriega. Y entonces se está justamente también haciendo una película sobre este tema. Creo que sí, Joanny. El hecho de, sobre todo en estos casos de la historia de memorias olvidadas, que los nuevos poderes intentan olvidar, que de pronto el cine se ocupe de velar algo tan visual y de tanto alcance como el cine, abre esa puerta, abre una puerta a la denuncia y a que la impunidad no termine. No, y no solamente eso, sino que también pensando en países donde se ejerce una férrea censura editorial, donde a veces pasar un libro por la aduana del aeropuerto puede ser muy complicado, donde los censores miran cada palabra impresa casi con lupa. Ahora mismo los mecanismos para la distribución de audiovisual son más rápidos, más efectivos e incluso logran burlar mejor los controles. Por tanto, cuando una obra de un escritor exiliado y probablemente censurado o restringido en su país está en audiovisual, las oportunidades de difusión son mucho mayores. Jorge, ¿cuál has sabido que ha sido el impacto de tu libro Noviembre dentro de El Salvador? ¿Te leen? ¿Les has molestado a algunos? Eso fue muy interesante. El primer impacto fue terrible, ¿no? Porque me trajo muchísimos problemas y las librerías pues no querían vender el libro, salvo algunas muy poquitas, ¿no? Pero a medida que ha pasado el tiempo, pues sí sé que el impacto del libro, sí sé que se está leyendo, que ha tenido su impacto. Y eso es una agradable sorpresa porque primero era mi objetivo, pero tampoco me lo esperaba porque El Salvador, bueno, es un país donde se lee muy poco. Y que el libro esté vigente, el libro salió primero, Editorial Planeta lo publicó en México en el año 2015, el año pasado salió en España. Pero lleva ya más de un año en las librerías de El Salvador y bueno, sí, ha ido avanzando. Y creo que el objetivo de que la historia fuera vigente, que la historia de los jesuitas eso no se olvidara, pues creo que en buena medida se ha cumplido. Y eso es una satisfacción realmente muy grande. No, evidentemente para un escritor lo mejor es que su libro se difunda lo más posible, llegue al público, conmueva, logre algún cambio. En tu caso, Amir, yo creo que tú has sido de los escritores cubanos vivos, uno de los más pirateados, digo pirateado entre comillas, porque a falta de que te publiquen actualmente las editoriales nacionales que están en manos del oficialismo, pues yo he visto cómo los cubanos reproducen tus obras, muchas veces fotocopiándolas a través de PDF, en memorias USB o memoria flash, de mano en mano. Me imagino que eso por un lado te halaga también, ¿no? Porque permite que se te conozca incluso a pesar de que ya no vives en Cuba. ¿Tienes noticias de eso? O sea, ¿sabías que tu obra se difunde así? Sí. O sea, una de las cosas que yo agradezco a la censura es justamente que me haya convertido en una especie de bestseller clandestino en Cuba. O sea, eso uno lo agradece al final. El ego de uno se siente como que incentivado, ¿no? Y lo más importante de eso es que hace, digamos, hará unos meses, uno de los sitios nuevos de Internet allá, o en Cuba, saca una encuesta sobre los
escritores de cubanos más leídos. Y justamente de los 4 escritores que estaban en la lista, yo estaba ahí y era el único que no vivo en la isla. Felicidades. Estos escritores han llevado su país, su nación, a donde quiera que van y lo han enriquecido con las experiencias del país donde están exiliados o desterrados. En fin, han cargado con la patria bajo su piel, ese territorio que les pertenece. Muchas gracias.